Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy. Si son nuevos por aquí, un saludo gigante y espero que se queden un buen rato. Hoy tenemos un tema que estoy seguro de que les va a encantar, especialmente a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a meternos de lleno en un reciente incidente que ha generado mucho revuelo y, lo más importante, muchas sonrisas. Sí, estamos hablando de ese divertido momento en el que Kerem Bürsin bromeó sobre Hande Erçel en un restaurante. ¿Qué dijo exactamente? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Qué significa todo esto para su relación? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, traerles el contexto y, por supuesto, compartir las reacciones que este adorable intercambio ha provocado en las redes sociales. Antes de sumergirnos en el chisme jugoso, no olviden que la mejor manera de apoyar nuestro canal y asegurarse de no perderse ninguno de nuestros vídeos es suscribiéndose. Es rápido, es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ya dicho esto, vamos a empezar con esta historia que tiene a todos hablando. Imaginen la escena. Una noche tranquila en un restaurante, tal vez un lugar acogedor y concurrido donde las celebridades a veces buscan un respiro de la atención constante. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su sentido del humor, se encuentra en compañía de Hande Erçel, su coestrella en la famosa serie Sen Kalkapm, y alguien con quien comparte una conexión que ha cautivado a millones de fans alrededor del mundo. La química entre ellos tanto en pantalla como fuera de ella es innegable, y cada interacción que comparten se convierte en noticia. En esta ocasión particular, la atmósfera era relajada, la comida estaba deliciosa, y la conversación fluía. Según los informes y los fragmentos de vídeo que han circulado, todo parece haber comenzado de forma muy espontánea. Kerem, con esa picardía que lo caracteriza, hizo una broma sobre Hande. La pregunta clave es, ¿qué dijo? Bueno, los detalles específicos de la broma pueden variar ligeramente según la fuente o la interpretación, pero el consenso general es que fue algo ligero, juguetón y sobre todo, demostrativo de la confianza y la complicidad que existen entre ellos. Se rumorea que la broma estaba relacionada con algo cotidiano, quizás una observación sobre su apetito, su forma de elegir el plato, o incluso una pequeña burla sobre alguna manía que Hande pueda tener. Lo importante es que no fue algo malintencionado, sino más bien un gesto de afecto disfrazado de humor. Imaginemos que Kerem, mientras miraba a Hande, dijo algo como, «Mira a quién tenemos aquí, la reina de las ensaladas», o quizás algo más directo como «Apostamos a que eliges el postre antes de probar el plato principal». O tal vez, viendo que Hande estaba riendo a carcajadas por algo, Kerem podría haber dicho, ya veo, ¿qué te ha contado Hande que la pone tan feliz? ¿Me he perdido algo interesante? La clave está en que estas son solo especulaciones basadas en el tono y la reacción. Lo que sí está claro es que la broma de Kerem fue lo suficientemente divertida como para provocar una reacción inmediata y positiva en Hande. Y hablando de la reacción de Hande, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Dicen que Hande, en lugar de molestarse o tomarse a mal la broma de Kerem, reaccionó con una risa contagiosa. Las imágenes y los testimonios sugieren que ella se echó a reír, quizás le dio un ligero codazo juguetón, o incluso respondió con su propia broma ingeniosa. Esta reacción es fundamental porque valida la naturaleza inofensiva y amistosa de la ocurrencia. Demuestra que ambos se sienten cómodos el uno con el otro, lo suficientemente cómodos como para burlarse ligeramente sin temor a ofenderse. Y para los fans, esta es una señal fantástica de su buena relación y de la química genuina que comparten. Es importante recordar que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido objeto de un escrutinio público intenso desde el momento en que su romance se hizo público. Los fans están ávidos de cualquier detalle que confirme su amor y su felicidad. Por eso un momento tan sencillo como una broma en un restaurante puede adquirir una gran relevancia. No se trata solo de la broma en sí, sino de lo que representa, una instantánea de su vida cotidiana, un vistazo a su dinámica de pareja, y una confirmación de que su conexión es real y duradera. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron con este incidente. Los clips de vídeo, aunque cortos y a veces con audio no del todo claro, se compartieron masivamente. Los fans rápidamente crearon memes, gifs y comentarios llenos de amor y admiración. Frases como «su química es inigualable», «me encanta cómo se burlan el uno del otro», «son la pareja perfecta» inundaron las plataformas.
Para muchos, este es otro recordatorio de por qué aman tanto a Kerem y Ande. Su autenticidad, su sentido del humor y la forma en que se tratan con afecto y respeto son precisamente las cualidades que los han convertido en ídolos para tantas personas. Analizando un poco más a fondo, este tipo de interacciones son las que construyen una conexión genuina con el público. No se trata solo de los guiones perfectos en la televisión o de las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas. Son estos momentos espontáneos, estas pequeñas anécdotas de la vida real, las que permiten a los fans sentirse más cerca de sus celebridades favoritas. Cuando vemos a Kerem hacer una broma a Ande y ella responder con una sonrisa, nos sentimos como si estuviéramos compartiendo un momento íntimo con ellos. Es esa sensación de familiaridad y autenticidad lo que genera lealtad y admiración. Además, el hecho de que la broma se haya producido en un restaurante añade un toque de normalidad y cotidianeidad. No fue en un evento glamoroso o durante una entrevista oficial, sino en un entorno donde cualquiera podría estar disfrutando de una cena. Esto refuerza la idea de que, a pesar de ser estrellas, también son personas que comparten momentos simples y felices juntas. Es una forma de humanizar aún más a estas figuras públicas y de recordarnos que, en el fondo, todos buscamos risas, amor y compañía. Podríamos especular sobre el contenido exacto de la broma hasta el infinito, pero creo que la esencia de la historia reside en la reacción y en lo que implica para su relación. La facilidad con la que se mueven entre las bromas y las risas es un indicador poderoso de la salud y la fortaleza de su vínculo. Cuando una pareja puede permitirse este tipo de juego y complicidad, es una señal muy positiva. Y para los que están preocupados por si esto podría ser malinterpretado, creo que el contexto y las reacciones de ambos lo aclaran todo. No hay rastro de tensión o incomodidad. Al contrario, todo sugiere una relación llena de alegría, respeto y un humor compartido. Kerem, al ser un bromista, probablemente buscaba aligerar el ambiente o simplemente compartir una risa con Ande. Y Ande, al responder con alegría, demuestra que conoce a Kerem, confía en él y disfruta de su compañía de esta manera. En resumen, el episodio en el restaurante donde Kerem Bürsin bromeó sobre Ande Erçel fue un pequeño pero significativo momento que ha resonado mucho entre sus seguidores. La broma, de naturaleza ligera y juguetona, fue recibida con risas y afecto por parte de Ande, lo que subraya la sólida conexión y la cómoda complicidad que comparten. Este incidente, capturado y compartido en redes sociales, ha reforzado la imagen de Kerem y Ande como una pareja carismática, auténtica y con un gran sentido del humor, a quienes sus fans adoran por su química tanto en la pantalla como en su vida privada. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este pequeño vistazo a la vida de Kerem y Ande y de esta divertida anécdota. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este incidente. ¿Les pareció tan tierno y divertido como a nosotros? ¿Qué creen ustedes que Kerem pudo haber dicho? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus ideas y estoy seguro de que tendrán cosas muy interesantes que decir. Antes de que se vayan, si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un buen like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente si son fans de Kerem y Ande, para que ellos también se enteren de esta adorable historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y por supuesto mucho entretenimiento. Hasta la próxima.